Okay, sí. Yo puedo servir al Señor aunque no tenga toda la educación que necesito. Y si la necesito, ¿cómo la puedo conseguir? Bueno, se le puede servir a Dios sin educación, pero es mejor con educación. Y se le puede ofrecer, Rolando tiene aquí un programa que ahora creo que está detenido, pero hay un centro de formación teológica y ministerial que opera y también ayuda a aquellos que lo quieran poner, a establecer. Hay muchas formas también, aparte de nosotros, que se pueden utilizar. Pero yo regularmente sugiero que cualquier formación parte de la iglesia o tenga apoyo de la iglesia para recibirse, porque cualquier otra cosa que no sea ligada a la iglesia puede tener distorsiones que no sean buenas. Prefiero que sea algo dentro de una congregación, que se forme la persona. Y sí, repito, se puede servir sin tener formación, pero es más eficaz, más efectivo si usted tiene ese tipo de ayuda realmente. No especifica la pregunta a qué él se refiere con educación. No sé si se está refiriendo a educación teológica o que él no ha terminado un bachillerato o algo así por el estilo. Puede ser las dos cosas. Deja una ventana abierta, Pastor Rolando. Perdón, hermanito. Okay. Esto de que de pastorado y siervo de Dios y llamado, hay que tener cuidado. Hay un relajo con ese asunto. Ahora es pastor cualquier persona. Ahora es apóstol cualquier persona. Ahora es arcángeles, salmista y una serie de cuentos. Miren, hay unos requisitos que Pablo da para los que anhelan el pastorado. Y esos requisitos están antes de tú entrar al pastorado, en el pastorado y después del pastorado. Son permanentes. Yeah. Nadie que no sepa enseñar la palabra puede ser pastor. Apto para enseñar. Porque esos son requisitos que no lo puse yo, lo puso Dios. Ahora, si yo puedo ayudar la pregunta, por ejemplo, en nuestros campos se da la situación triste de que muchas de las personas que viven apartados y sin acceso a una educación formal, pues a veces conocen a Cristo. Por ejemplo, voy a poner un caso muy particular. En este campo, no voy a mencionar su nombre, se forma una iglesia. La iglesia la forman unos misioneros americanos. La iglesia crece, se convierte en un grupo de personas. Llega un momento que los misioneros se van. La iglesia queda prácticamente a la merced de los hermanos que ya se convirtieron, pero ninguno de esos hermanos, yo creo que si alguno pasó de sexto grado fue mucho. Ellos eligen a un hermano para que ese hermano sea el pastor y se ponen de acuerdo. Pero el hermano mismo reconoce que él no está preparado, porque él se siente que él no ha llegado ni siquiera a un séptimo grado. La pregunta para mí sería si ese tipo de capacitación o de educación descalificaría a alguien No, yo lo que para creo que sea pastor. Que el que hay que descalificar es al misionero. Sí, porque Pablo, que era un misionero, cuando salía de un lugar dejaba la iglesia completa. Sí. Y cuando no lo pudo hacer, mandó a Tito a Creta, porque fue rápido. En Tesalónica también fue 21 días, tuvo que mandar a alguien. Okay. Porque él sabía muy bien que para dejar a alguien en el ministerio tenía que prepararlo. Además, puede ser que tú no tengas un octavo curso, un primero, nunca haya ido a la escuela. Pedro no fue a la escuela, según lo que dicen los estudiosos de la palabra. Era del vulgo y lo relajaban y se burlaban de él. Pero el Señor Jesucristo lo agarró y comenzó ahí a instruirlo. ¿Tú ves? Pablo no comenzó a predicar porque era Pablo. Él se fue con Parabia y ahí comenzó. Tú puedes levantar en la iglesia ya, pero agarre el hermano. No importa que sepa leer o escribirlo, pero tómalo y edúcalo. Prepáralo. Y déjalo ahí. No tiene que ser universitario, pero está preparado. ¿Me entiendes, manito? Perfecto. ¿Qué dice Pastor Rolando González? Bueno, es sensible para mí el hecho de hablar de la preparación y servir, porque mi pastor, mi padre espiritual, mi hermano carnal, hizo un sexto curso de primario y
su nivel de siervo de Dios, lo que entregó para formarme, no lo veo en todos lados. O sea, yo no podemos descalificar esa parte, eso es uno. Pero sí entendemos que, dada esa realidad en la vida de él, también carecí de una preparación más adecuada para yo venir al mundo de la posmodernidad. Ya. Entonces, eso hay que balancear esa situación. Ahora bien, hay una pregunta retórica. Usted tiene un hijo que está enfermo y hay que hacerle una operación del corazón. Yo acabo de hacer por internet un curso para operar de corazón a las personas. Tráigame su hijo. ¿A alguno de ustedes les gustaría que yo lo opere? Yo acabo de tomar un curso por internet, en YouTube. Entonces, ¿por qué yo tengo que poner mi alma en manos de personas que no saben manejar mi alma y alimentarla? Wow. O sea, dije que era retórico. Tremendo. No estoy descalificando que no puede una persona sin educación ministrar. Pero para que usted entienda la importancia de que si se puede, tiene que haber una preparación para ejercer el ministerio. Yo quiero decir algo y provocar a Felia que diga algo que le he escuchado decir. Miren, la profesionalidad del pastorado podría ser revisado. O sea, yo pienso que un problema que hay es que yo decido ser pastor, entonces me mandan al sitio donde me forman y cuando me gradúo yo soy pastor. No, eso no es lo bíblico. Bueno, pero ese proceso puede crear frustración y dar situaciones lamentables. La otra posibilidad es que, como decía el hermano pastor de esta iglesia, bueno, el que habló, Willy, Pastor Wister. él decía que la formación en el ajetreo de la iglesia. En la iglesia. O sea, si nosotros vamos a formar pastores, donde deben formarse en el ajetreo de la iglesia, y ahí es que Dios te va a llamar. Ahí es que Dios te va a llamar. Entonces, tú has usado una expresión, Félix, que lo usaste en el campamento de jóvenes, que es el reto de lo que no tenemos ese llamado a ser pastores a tiempo completo, que seamos pastores en nuestra profesión. Quiero meter la pregunta que me hacen aquí, porque tú estás hablando de tiempo completo. Y aquí dice esta pregunta para que le den continuidad. ¿Cuál sería su consejo, y estoy refiriéndome al panel, para un pastor bivocacional? O sea, yo trabajo tiempo completo y también soy pastor. ¿Cuál es su consejo frente a la demanda del ministerio? Mira cómo agarra el micrófono. Déjame concluir y después te lo dejo a ti. Bueno, yo tuve que tomar una decisión de si yo me dedicaba a tiempo completo y pasé varias semanas en oración intensa y Dios me dijo que no, que Él no me estaba llamando a dedicarme a tiempo completo, sino a ser un pastor en mi profesión. Entonces yo decidí que Dios me estaba llamando a pastorear la medicina, la psicología y todas esas ramas. Y has hecho un buen trabajo. Y es lo que yo he hecho. En un momento dado, cuando comencé a ejercer la profesión, un médico tiene oportunidad de hacer dinero. Y cuando, le voy a decir este secreto profesional, cuando uno interna, ahí es que uno se gana los cuartos más grueso. Pero internar pacientes me impedía el ministerio de predicación. Y yo tomé la decisión delante de Dios de no internar pacientes. O sea, de reducir mis ingresos a una cuarta parte de lo que yo pudiera estar recibiendo. Entonces yo no he sido nunca un pastor que me pagan un sueldo, pero yo soy un médico dedicado, todo lo que yo hago para servir al Señor. O sea, yo no tengo en toda mi vida yo nunca he hecho un negocio para ganar dinero, pero todo lo que estudio para servir al Señor. Entonces yo pienso que en la iglesia, por eso tú hablaste de eso, que retaste a los jóvenes allá en el campamento, yo pienso que
sí tenemos que estar abiertos al llamamiento pastoral, pero es urgente que retemos a los jóvenes a ser misioneros de Dios donde Dios los mande. O sea, si Dios te llama a ser un matemático, tú tienes que ser un matemático ahí usando las matemáticas para la gloria de Dios. Aleluya. Y doy gracias a Dios porque he estudiado mucho en la universidad, he hecho varias especialidades, pero la especialidad a la que yo le he dedicado más tiempo y en la que me siento más competente es en el manejo de la Biblia. No me han dado nunca un certificado de Biblia, pero yo sé más Biblia que medicina, que psicología, que sociología, que todas las cosas que yo enseño en la universidad. Entonces yo pienso que necesitamos saber cómo formar a nuestros jóvenes bíblicamente, aunque no vayan a ser pastores. Muy bien. Me cogería la noche y el resto del día de mañana para contarle de ese asunto tan importante que hemos tocado ahora. Voy a hacer un apretadísimo resumen. El tema se llama modelo. Estamos hablando de cosmovisión. Resulta que el evangelio que nos llegó a nosotros en Latinoamérica fue un evangelio que es la verdad. Es la verdad. Nosotros somos latinoamericanos, venimos de diferentes contextos y esos contextos nos marcan. Pero ¿qué resulta? El evangelio que nos llegó a nosotros es un evangelio de verdades básicas. No nos dieron el contenido. Y ese contexto en particular nos falló en cuanto al modelo de cómo se hace la obra del ministerio. Nos falló. Bíblicamente hablando, nos fallaron. ¿Qué hicieron? Mire, era muy fácil llegar de Estados Unidos con todo pago. Educación, salario, casa, medicina, ropa, todo, y vivir por fe en un país como el nuestro donde los dólares rinden más. Ese modelo no se manejó bien, porque lo más parecido a eso fue que los misioneros solían enseñar un modelo no escritural. ¿Por qué no? Porque ellos enseñaban como la verdad absoluta el ministerio tiempo completo. Esa es la verdad, y es la verdad de la Biblia. Eso no es así. En la Biblia jamás se enseña ministerio, tiempo completo como la verdad absoluta. Me tocó a mí, por la gracia de Dios, que lo viví en carne propia, que bendigo a Dios que me dio gracia de sobrevivir durante 52 años al servir al Señor con toda mi vida, con todo mi amor, con toda mi mujer y con toda mi familia. Yo sé de qué estoy hablando. El tema me llevó en mi capacidad educacional al punto de estudiar el asunto, e ir a la Escritura y enseñar y aprender lo que la Biblia enseña. ¿Qué enseña la Biblia? El llamamiento al ministerio es irrevocable para aquellos a quienes Dios lo llama. Irrevocable como los dones de Dios, irrevocable. Esa es una cosa. La otra es, ¿cómo tú vas a ejercer el ministerio? Pues el modelo que tenemos en la Biblia se llama bivocacional. El modelo del pastor tiempo completo que tenemos, lo tenemos de las religiones desde el nacimiento de la reforma institucional, las institucionales, ¿se acuerdan? Reforma radical, reforma institucional. Pues la reforma institucional, que es la que se conservó Lutero y la Iglesia Católica y las iglesias, alguna iglesia histórica, tienen y tenían una economía para sostener full time al cura, al sacerdote o su equivalente. Pero cuando el evangelio sale de Estados Unidos y llega a América Latina, y particularmente a los países del Caribe, el misionero va con todo pago y él institucionaliza ese comportamiento como el que la Biblia enseña. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesús el Señor fue bivocacional. ¿O usted no lo sabía? Jesús tuvo solo 3 años en el ministerio full time. ¿Y sabe usted por qué lo tuvo? Porque un grupo de mujeres que ministraban y administraban, proveían. Le hablo de Lucas capítulo 8. Proveían. Por eso Jesús dejó de atender a su familia, que era el hijo mayor y era quien tenía que hacerlo, porque José aparentemente, según el relato, había muerto entonces. Jesús deja a su familia, y es la razón por la que en Marcos usted va a leer que su familia lo buscaban a él y decían que estaba loco. Porque él abandonó todo porque llegó la hora de cumplir su ministerio, y Jesús fue bivocacional.
Y usted dice, ¿y Pablo? Por igual. Pablo era educado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel tenía una escuela cuya norma era: la educación que no conduce al trabajo conduce al pecado. Gamaliel, donde Pablo se educó. Pablo, como todos los judíos de su tiempo, tenía una educación formal que le llevaba a un grado superior y a una manera de vivir en cuanto el grado superior no funcionaba. ¿Cuál era la manera de vivir de Pablo? Una educación técnica. Pablo era talabartero. Lea bien la palabra de Dios y va a encontrar que Pablo estuvo tiempo completo en la obra siempre y cuando los hermanos de Macedonia y de otras iglesias le mandaban ofrendas. Filipenses capítulo 4. Pero Pablo decía y se gloriaba, sobre todo cuando estaba en Corintio. Ya que en Corintio formó una compañía con Priscila y Aquila, que era hacer tienda. Y Pablo se gloriaba en que estas manos me han servido para mis necesidades y la de los míos. La enseñanza de la Biblia es el trabajo productivo como el mayor don de Dios para producir riqueza. No es el ministerio, Desde Génesis, estoy hablando de Génesis. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la enseñanza bíblica es: la mayor fuente de producir riqueza que Dios le dio al hombre se llama trabajo productivo. La razón y lo que yo, mi hermano Duncan aludido, y que yo exhorto a los jóvenes a que por favor, mi mujer y yo estamos orando desde el ministerio del abrevadero, y alabo a Dios porque Dios nos puso en eso, y Dios nos puso no como nosotros, por nosotros no sabíamos qué estaba pasando, solamente oramos. Y comenzamos a publicar que Dios quiere que en Dominicana, nuestro país, Dios levante 50 jóvenes bivocacionales que estén listos a ir a ministrar y servir, dar su vida por el Señor. Yo me sorprendí que en Dominicana hay otros 2 grupos haciendo lo mismo. Excelente. Lo que quiero contarle. Bueno, casi termino. Completo ahí que eso significa ser misionero en el campo de tu profesión. Hermano, lo que hermano Duncan ha dicho es esto: Dios, cuando te llama al ministerio, tú tienes que resolver ese asunto muy personalmente. Y con lo que hizo el hermano Duncan, no es tirarte al ministerio porque el misionero diga, porque fulano diga. Tú le obedeces a Dios. Ve a Él y ora, y Él te va a indicar paso a paso cómo y dónde celebrar y realizar tu ministerio. Lo del tiempo completo, hermanos míos, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo es excepción a la regla. Si en su gracia Dios te permite una iglesia que te sostiene como tú y tu familia deben estar adecuadamente bien, full time es un privilegio grande.